Hola, ¿qué tal amigos de HunterTech? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy vamos a realizar un tutorial a petición de uno de nuestros suscriptores que vio nuestro video sobre cómo sacar el promedio de 4 notas o más dentro de Java. Y pues aquí hicimos un pequeño tutorial donde utilizamos la clase Scanner y pues vimos cómo utilizar esta clase y sacar el promedio de 4 notas o más. Bueno, en este caso solamente dimos la forma en la que pueden sacar el promedio de 4, pero pues ustedes, viendo esa lógica, pudieran hacer de un número n de notas. Entonces, la petición de nuestros suscriptores es hacer lo mismo, pero utilizando una interfaz gráfica. En nuestro caso, vamos a hacer como algunos, posiblemente 3 ejemplos, utilizando una interfaz gráfica para realizar lo mismo que hicimos en el tutorial. Entonces, ¿cómo comenzaríamos esta parte de la interfaz gráfica? Lo vamos a hacer de 2 formas. Una de ellas es utilizando la clase de JOptionPaint y la segunda vamos a utilizar un JFrame para pues poder hacer lo mismo utilizando un JTextField. Entonces, ¿cómo utilizaríamos los JOptionPaint aquí? Para empezar, como estamos hablando de varias notas, ya sea de 4 notas o más, podemos dejar esta parte abierta para que el usuario pueda ingresar el valor del número de notas de las que quiere sacar el promedio. Por ejemplo, no sé, la primera pregunta que a lo mejor se haría es ¿cuántas notas quieres ingresar? Y de esa manera el usuario puede decir, yo quiero 5 notas, otro puede decir yo quiero 3 solamente, otro puede decir yo quiero 10, etcétera. Es así como nosotros lo vamos a estar realizando. Así que, ¿cómo podemos comenzar esto? Primeramente haciendo la pregunta, ¿cierto? Vamos a agregar aquí una variable de tipo entero. Nada más permítanme hacer un poco de zoom para que se vea más cerca esto. Una variable de entero. Vamos a llamarle a esta variable número de notas. Va a ser igual y después vamos a utilizar la clase de JOptionPaint. Aquí la tenemos, punto. Ponemos show input dialog. Aquí, por ejemplo, tenemos el mismo método, pero con diferente número de parámetros. Tenemos uno que sería es el más sencillo, solamente muestras el mensaje de lo que se quiere ingresar y pues el usuario ya nada más lo ingresa. Tenemos este, por ejemplo, que hace lo mismo, muestras un mensaje, pero al mismo tiempo le estás dando un valor inicial. Tenemos este otro que tiene el mensaje, el valor inicial y el componente padre. Y yo creo que vamos a utilizar este quinto, que sería el componente padre, el mensaje, el título y el tipo de mensaje. Voy a utilizar este para que se vea un poco mejor. Entonces vamos por parámetros. Primero colocamos null, después colocamos el mensaje. Vamos a poner, por ejemplo, cuántas notas quieres ingresar. Seguido de esto seguiría el título. Vamos a poner número de notas y posteriormente el tipo de mensaje. Aquí podemos utilizar nuevamente el JOptionPaint y ¿qué tipo de mensaje vamos a hacer? Será uno de pregunta, un question message, y después colocamos un punto y coma. Aquí vamos a notar que nos está dando un error. Esto se debe al que el JOptionPaint, si notan, si colocamos el cursor encima de la línea, nos dice que hay una incompatibilidad de tipos. Los string o las cadenas de texto no pueden ser convertidas a entero. Quiere decir que el JOptionPaint o su método, que sería el showInputDialog, nos retorna un valor string. Y yo se le estoy asignando un valor entero. Entonces voy a seleccionar todo esto. Ojo con esto porque únicamente sería la línea que compone al showInputDialog. No voy a seleccionar el punto y coma y voy a cortarlo. Y después voy a hacer una conversión. Voy a poner integer.parseInt y aquí dentro de los paréntesis voy a pegar la línea que acabo de cortar. De esa manera, si ustedes notan, hemos quitado el error. Una vez hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es un ciclo for. ¿Para qué? Para que me haga la pregunta un determinado número de veces. Ese número de veces que me hará la pregunta será lo que el usuario ingrese en n notas. Para ello vamos a crear otra variable que le vamos a poner aquí suma notas. Esta va a ser igual a 0 y aquí abajo vamos a comenzar con el for. Primeramente nuestra variable entero y aquí la vamos a comenzar
ya sea en 0 o en 1. Todo depende del valor de la condición que tú hagas aquí. Por ejemplo, si le pongo 1, aquí le tienes que poner menor o igual. Pero si le pongo 0, aquí pues sí sería menor que 10. ¿Sale? Entonces yo en lo personal voy a utilizar el 1. Y aquí nada más voy a modificar la condición, va a ser menor o igual. Y aquí el 10 lo vamos a quitar y lo vamos a reemplazar por n notas. Porque n notas sería la cantidad de veces que el ciclo se tiene que repetir. Y pues el incremento irá de 1 en 1. Aquí dentro vamos a poner la de suma notas. Y esto va a ser igual a las notas que se van a ingresar. Voy a copiar todo esto porque nos va a servir en la parte de abajo. Y aquí simplemente hago una modificación. Acá nada más pongo el punto y coma. Y lo que vamos a modificar es esta parte de aquí. Le vamos a poner ingresa la nota. Y aquí le vamos a concatenar la variable i. Que la variable i viene a ser el entero que tenemos acá. Y después vamos a concatenarle los dos puntos para que se vea bien. Y aquí en el título le vamos a cambiar por notas. Y aquí también le dejamos el JOptionPaint de pregunta. Esto lo que está haciendo es, cada vez que el ciclo se repita, me hará la misma pregunta y en la variable suma notas irá acumulando la sumatoria de las notas. Y aquí abajo haríamos lo que es el cálculo. Vamos a poner, como estamos sacando un promedio, entonces aquí podemos utilizar ya sea un float o un double. Voy a utilizar un double en este caso. Le voy a poner promedio, va a ser igual y tengo que colocar a suma notas dividido entre el número de notas que ingresó el usuario. De esa manera lo que salga se va a almacenar aquí y ya simplemente vamos a mostrar el resultado, que sería aquí otra vez con un JOptionPaint, pero en este caso vamos a usar el método de showMessageDialog. Voy a utilizar el segundo, que tiene 4 parámetros. Aquí le pongo null. En el mensaje, el promedio de las notas es, coloco 2 puntos, y aquí le voy a concatenar la variable promedio. El título le vamos a poner promedio de notas, y finalmente en nuestro mensaje le vamos a cambiar JOptionPaint, pero vamos a utilizar el de Information Message. Y con esto ya nuestro programa debería de funcionar. Así que vamos a ejecutarlo. En este caso nos pregunta cuántas notas quieres ingresar. Yo le voy a decir que quiero ingresar únicamente 2 notas. Le doy OK. Y ya me está preguntando la primera nota. Vamos a suponer que la persona sacó 10. Le doy OK. Y ahora me está preguntando por la nota número 2. Vamos a suponer que este usuario sacó 8. Entonces si le doy OK, ya me dice que su promedio es 9. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan los valores que colocamos, pusimos un 10 y un 8. Eso en sumatoria nos daría un 18. Y como fueron 2 notas, 18 entre 2 nos da 9. Quiere decir que nuestro proyecto funciona. Y esta sería una forma en la que pudiéramos utilizar una interfaz gráfica, prácticamente pequeñas ventanitas, donde hacemos las preguntas. Ya no lo estamos haciendo aquí en la parte de abajo, en la consola, sino que lo estamos haciendo en una pequeña interfaz gráfica. Si notan, no se requirió mucho, solamente unas cuantas líneas de código. Ahora bien, la segunda forma en la que podemos hacer esto sería utilizando un JFrame. Vamos a crear ese JFrame. Recuerden que estoy dentro del paquete de source, new JFrameForm. Aquí le vamos a poner principal promedio y le damos a finalizar. Y lo siguiente que tendríamos que hacer es cambiar la clase que se va a ejecutar. Si yo corro esto, a pesar de que tengo el JFrame, si notan me está ejecutando la clase promedio. Eso es porque la clase promedio es la que está predeterminada para su ejecución. Para que nosotros podamos cambiar eso, vamos a ir aquí al menú donde dice Run, vamos a ir a Set Project Configuration, le vamos a dar a Customize, y aquí nosotros podemos cambiar la clase que se va a ejecutar. Aquí, por ejemplo, donde dice Main Class, si notan está el paquete de Source y está apuntando hacia la clase promedio. Pero yo quiero que apunte a la clase del principal promedio. Entonces aquí le doy a Browse
Y si notan, tenemos las dos clases. Voy a seleccionar la de principal promedio y le doy Select Main Class. Una vez hecho esto, le doy a OK. Y si vuelvo a ejecutar el programa, ahora ya me está ejecutando el JFrame. Entonces vamos a trabajar sobre el JFrame. Aquí vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a utilizar un campo de texto o un JTextField. Lo vamos a agrandar un poco. Vamos a editar para quitarle el texto que tiene dentro. Cambiamos el nombre de la variable. Le vamos a poner aquí notas. Le damos OK. Vamos a utilizar un botón de agregar nota. Le vamos a cambiar la variable. Y también vamos a utilizar otro botón para calcular promedio. Y tendremos otro botón extra para que este botón nos ayude a limpiar valores o variables, no sé, dependiendo cómo le quieran poner. Y le vamos a poner aquí, limpiar valores. Y no me acuerdo si le cambié esta la variable, no, sería aquí entonces de calcular promedio. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta pequeña interfaz? Voy aquí a agregar esto. Si yo ejecuto, así es como se va a mirar la interfaz. Aquí voy a ir colocando yo las notas, las voy a ir agregando y cada vez que las vaya agregando, mi campo se va a limpiar y al mismo tiempo me va a estar haciendo la sumatoria internamente. Ya que termine, voy a darle en calcular. Ah, por cierto, nos hace falta colocar eso. Vamos a mostrar el resultado en el label. Aquí le vamos a poner promedio. Y cuando le demos a calcular promedio, aquí es donde se nos va a mostrar el valor. Entonces, teniendo ya todo esto, primeramente vamos a utilizar el de agregar la nota. Le vamos a dar doble clic al botón y nos abrirá lo que es la pestaña de source o fuente, y aquí es donde vamos a escribir el código. Pero antes de, vamos a generar unas variables globales para que puedan ser utilizadas en cualquier parte de nuestro código. Vamos a declarar un entero, que esta va a ser la de suma notas. Vamos a inicializarla en 0 y también necesitamos otro valor, que en este caso sería el de promedio. También este va a ser en 0, pero aquí me equivoqué. El tipo de variable, el tipo de dato va a ser double. Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Vamos a trabajar en este botón de agregar nota. Cada vez que se agregue la nota, nosotros tenemos que tomar el valor y almacenarlo en suma notas. Ah, por cierto, nos hace falta también saber la cantidad de notas que se están agregando. Así que vamos a crear también la variable de número de notas. De esta manera. Aquí creo que serían todas las variables que vamos a utilizar. De igual forma, si ocupamos otra, pues la vamos a agregar, no hay problema. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer será cada vez que se ejecute o que se presione este botón, vamos a hacer un incremento en n notas. De esta manera, nosotros vamos a saber la cantidad de notas que se fueron agregando, independientemente del número que sea. Por ejemplo, si yo presiono el botón 5 veces, este incremento se hará 5 veces. Por lo tanto, al hacer la división entre suma notas, me tendría que hacer la suma de 5 valores dividido entre 5. Ahora, una vez que hacemos esto, lo siguiente será almacenar el valor que se agregó en el JTextField, cuyo nombre de variable es notas. Entonces, ¿cómo haremos esto? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el código de promedio. Pondríamos suma notas, va a ser igual. También aquí utilizamos el integer.parse y aquí vamos a utilizar el JTextField, cuyo nombre es notas. Pero si notan, aquí nos da un error, porque nos hace falta hacer la conversión. Si notan, en este momento me dice que hay un problema de compatibilidad, porque estoy usando un JTextField como un string. Entonces, aquí vamos a ponerle un punto y vamos a utilizar el método getText, que sería este de aquí. Con eso nosotros extraemos el texto del JTextField y después lo convertimos a entero y aquí, perdón, nos hizo falta ponerle el más igual. Esto que ven aquí sería lo mismo que colocar lo siguiente. Suma notas
más y el valor que se va a ingresar, ¿sale? Pero no hacemos esto porque pues es más práctico y es menos código hacer esto. Entonces, una vez que yo esté agregando las notas y se estén acumulando, todo eso se va a estar almacenando cada vez que yo presione aquí y cada vez que yo ponga un valor. Ahora, cuando yo pongo un valor, necesito que se limpie la caja de texto. Entonces, para ello ponemos notas, sectext, y le ponemos comillas. De esa manera, cuando yo agregue la nota, pues se va a limpiar lo que es el campo y ya podré ingresar otro valor. Pero al mismo tiempo, en caso de que se quite el foco de notas, vamos a hacer un request focus. De esa manera, hace el incremento, hace la sumatoria, limpia la caja y después devuelve el foco a esa caja, ¿sale? Y una vez hecho esto, nos vamos a pasar a calcular el promedio. Así que también le daremos doble clic y aquí simplemente vamos a hacer el cálculo. Vamos a poner promedio va a ser igual a suma notas entre el número de notas. De esta manera. Y después lo vamos a mostrar en el label. En el label se me olvidó, no le cambié la variable. Vamos a cambiar la variable. Vamos a poner promedio. Nos regresamos al código. Ponemos el level promedio. Va a ser igual. Y aquí para que se mantenga el texto le vamos a poner promedio. Dos puntos. Y le concatenamos la variable de promedio. De esta manera. Ahora, si notan, aquí hay un error porque se me olvidaba que estamos usando un label. Por lo tanto, aquí sería setText. Y esto que tengo aquí afuera, una disculpa, sigo pensando que no estamos usando interfaz gráfica. Entonces aquí simplemente le paso los valores para que se haga el cálculo. Vamos a calar esto. Vamos a ejecutarlo. Vamos a hacer los mismos números. Vamos a poner 10, agregamos nota y después vamos a poner un 8 y agregamos la nota. Si le damos a calcular promedio, me tiene que mostrar que el promedio es de 9. Si notan, funciona correctamente. Ahora, ¿por qué necesitamos la limpieza de los valores? Porque aquí, por ejemplo, si yo agrego un 8, le doy a agregar nota y calculo el promedio, me está tomando en cuenta los valores previos, porque yo no he limpiado lo que son estas variables. Por lo tanto, tenemos que hacer una limpieza. Aquí yo le puse este botón extra, pero realmente ustedes pueden hacer eso justamente cuando hacen el cálculo. No sé si, bueno, por cuestiones de tiempo lo voy a hacer así, pero el código que yo coloque aquí es el mismo que ustedes pueden colocar acá, ¿sale? Entonces, aquí justamente cuando haga el cálculo del promedio, como se supone que ya terminé, voy a regresar todas las variables a un valor 0. Entonces aquí voy a poner cada variable igualada a 0. Suma notas va a ser igual a 0. N notas también va a ser igual a 0. Promedio también va a ser igual a 0. Y de esa manera nos aseguramos que todos estos valores estarán en 0 cuando se vuelva a hacer otro cálculo, cuando se agreguen nuevas notas. Vamos a ejecutar este código. Perdón. Vamos a poner, digamos, 10. Agregamos la nota. Ponemos un 5. Agregamos la nota. Y ahora ponemos un 7 y agregamos la nota. Si le damos a calcular promedio, me dice que el promedio de todo pues es 7. Y si yo, por ejemplo, coloco un 10, agrego la nota, y ahora coloco un 8 y agrego la nota, si vuelvo a calcular, me dice que el promedio es 9. Quiere decir que los valores ya se están limpiando. Lo que yo haría en este caso, también, por ejemplo, una vez que hemos calculado, si notan, el valor previo se queda del promedio. Eso puede llegar a confundir. Por eso es que tal vez si pudiéramos utilizar este botón extra que hicimos, vamos a cortar estos códigos que pusimos aquí en el botón de calcular promedio, los pasamos acá y al LBL le vamos a dar también un sectext y le vamos a poner promedio en 0. Aquí de igual forma le vamos a poner, no, perdón, acá también le vamos a poner un 0 y listo. Ejecutamos, repetimos el proceso y calculamos el promedio. Y una vez calculado, le damos a limpiar valores y podemos comenzar. Aquí si notan, el foco se mantiene acá y nosotros lo podemos pasar acá arriba en cuanto hacemos la limpieza de los valores. Por lo tanto, aquí podemos hacer también un request focus para que en cuanto limpie
todos los valores, me vuelva a regresar el foco precisamente a este botón. Perdón, a este campo. Probamos. Calculamos. Y limpiamos y el foco otra vez aparece arriba para poder agregar nuevas notas. Y creo que esta sería la segunda forma en la que pudiéramos utilizarlo. Pienso que pueden hacer ustedes más formas aquí, pero pues de manera sencilla, así sería. De igual, me pueden dejar en sus comentarios si tienen alguna otra duda, en especial a nuestro suscriptor que nos pidió el favor de poder hacer un tutorial haciéndolo de diferentes formas, pero con interfaz gráfica. Espero y esto te pueda ayudar a ver cómo se realizan. Y pues esto será todo, amigos. Nos veremos en un próximo tutorial.